a trabajar entonces esta hoja. Y esta hoja pues dice, resuelve los siguientes problemas de regla de 3 simple. En total hay 12 problemas. Ustedes en este momento pues escogieron pares y entonces yo voy a trabajar las pares, ¿sí? Y a ustedes ya solo les va a quedar completar las impares, ¿sí? O sea que sí van a presentar todo, pero ya las pares son las que vamos a estar resolviendo aquí en clase. Entonces tenemos ahí el número 2. Hay que hacerlo en hojas en cuadritos. Sí, sí, los procedimientos van a ir en hojas de cuadros. Bueno, entonces el problema número 2 dice, chicos, un automóvil gasta 5 litros de gasolina cada 100 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros recorrerá con 20 litros? Entonces, según lo que ustedes observan ahí en ese problema, ¿cuáles son las variables? El 5, Litros. el 20. Litros, kilómetros. Litros y Kilómetros. kilómetros, ¿verdad? Muy bien. En el otro también nos habla de litros y kilómetros. Entonces, definitivamente, las variables son litros y kilómetros. Es lo que vamos a colocar acá. Litros y kilómetros. Ok. Entonces, ahora pues vamos a escribir los datos. Y entonces decimos ahí, un automóvil dice que gasta 5 litros cada 100 kilómetros. Quiere decir que recorre 100 kilómetros con 5 litros. Ahora dice cuántos kilómetros recorrerá con 20 litros. Evidentemente, entonces el 20 lo vamos a colocar ahí abajo del 5. Entonces aquí en el 100 va a ir la letra X. Ok. Entonces vamos a ir a marcar, ¿verdad? Y entonces, ¿el 20 aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Aumentó, ¿verdad? Aumentó. Y entonces, si hay más litros de gasolina, ¿se van a recorrer más kilómetros o menos kilómetros? Más kilómetros. Más kilómetros, ¿verdad? Entonces podemos observar que como los signos son iguales, entonces esta es una relación directa, ¿verdad? Entonces vamos a escribir la proporción, que sería entonces ahí 100 es a X, como 5 es a 20. Y ahora pues vamos a resolver esa proporción. Entonces decimos ahí que X es igual. ¿Qué números son los que se van a multiplicar, chicos? 100 por 20. Muy bien. 100 por 20. ¿Y dividido cuánto? 100. 5. 5, ¿verdad? 5, muy bien. Entonces, 100 por 20 dividido 5, ¿cuánto es? 400. 400, muy bien, excelente, chicos. Entonces ahí pues ya solamente vamos a escribir la respuesta. La pregunta pues era ¿cuántos kilómetros recorrerá? Entonces aquí vamos a decir recorrerá 400 kilómetros. Y ahí está. Estoy escribiendo así la respuesta así breve, ¿bien? Vamos con el siguiente problema. Problema número 4. Bueno, entonces el problema número 4. ¿Alguien que por favor lea el problema número 4? Sofía necesita 300 gramos de harina para hacer 12 rosquillas. Si quiere hacer 18 rosquillas, ¿cuántos gramos de harina necesitará? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuáles son las variables en este problema? Gramos. Ajá.
Harina. Gramos de harina es lo mismo. Kilogramos. No, aquí no hay kilogramos. Rosquillas. 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 Así es, rosquillas. ¿Sí? Entonces dice que 300 gramos de harina para hacer 12 rosquillas. Si quiere hacer 18 rosquillas, ¿cuántos gramos de harina? ¿Sí? Entonces vamos a escribir ahí los datos. Nos dice el problema que 300 gramos se necesita para hacer 12 rosquillas. Entonces nos pregunta cuántos gramos va a necesitar si se quieren hacer cuántas rosquillas. 18, ¿verdad? Entonces aquí abajo del 300 vamos a colocar la letra X. Bueno, ahora vamos a analizar si esta relación es directa o es inversa. Entonces, si se van a hacer más rosquillas, ¿se necesitan más gramos o menos gramos? Más gramos. Más gramos. Más gramos. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Es directa o inversa? Directa. Directa, ¿verdad? Correcto. Entonces vamos a escribir la proporción y nos queda 300 es a X. Igual. Y como es directa, en el mismo orden, esos números de la otra manera. 12 es a 18. Es X igual. Entonces decimos aquí 300 por 18 Dividido 12. dividido 12. Bueno. ¿Cuánto da ese resultado? 450. Muy bien. ¿Cómo escriben ustedes la respuesta entonces? ¿Cómo escriben ustedes la respuesta? La pregunta es ¿cuántos gramos de harina Rosquillas. necesitará? Se necesitará 450 ¿qué? Gramos de harina. Esa es la respuesta. Se necesitará 450 gramos de harina. ¿Ven cómo es importante interpretar la respuesta? Yo no sé si en ese momento ustedes no sabían cómo decir la respuesta o qué pasó ahí, ¿verdad? Pero por eso es de que en un problema nuestra solución no puede quedar solamente en un número, sino tenemos que ser capaces de describir a qué se refiere ese resultado, ¿verdad? Por eso es importante la interpretación. Vamos con el problema número 6. Problema número 6. ¿Hay alguien que lea el problema número 6? Profe, el automóvil Child recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Entonces, ¿qué variables observamos en el problema número 6? Kilómetros. Recorre. Kilómetros. ¿Y qué más? Recorre. Horas. Horas, así es. Kilómetros y horas, ahí está. Entonces vamos a escribir aquí nuestras variables. Kilómetros y horas.
Entonces dice que el automóvil de Chai recorre 240 kilómetros ¿en cuántas horas? 3. En 3 horas. Ahora dice cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas. Entonces ahí abajo de horas el 2. Y aquí vamos a escribir la letra X. Entonces, ¿aumentó o disminuyó? Disminuyó. Disminuyó. Entonces, en menos horas, ¿va a recorrer más kilómetros o menos kilómetros? Menos kilómetros. Menos kilómetros. Entonces, ¿qué? ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. No, Directa. es directa. Sí disminuyó, pero los dos disminuyen. Recuerden que directa es cuando las dos variables hacen lo mismo. Ahora, que si esto hubiera disminuido y entonces la otra hubiera aumentado, entonces ahí sí es inversa. ¿Sí? Cuando las dos variables hacen lo mismo, ya sea aumentar o disminuir, es directa. Entonces, vamos a escribir la proporción y nos quedaría 240 es a X. Igual a 3 es a 2. Porque como es directa, se escribe en el mismo orden. Entonces, lo que vamos a multiplicar es 240 por 2. muy bien, por 2 y Dividido. Dividido 3. dividido 3. Muy bien. ¿Cuál es la respuesta? 160. 160. 160. Muy bien. Ahí estamos. Entonces vamos a escribir la respuesta. Y entonces decimos aquí, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido? ¿Cómo escriben ustedes entonces ahí la respuesta? Vamos chicos, ¿cómo escriben ahí la respuesta? Recorre 160 kilómetros. Recorre 160 kilómetros. Recuerden de que la interpretación, la forma de escribir la respuesta, depende bastante de nuestro pensamiento, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hubiera dicho, se recorrerá o el automóvil de Chayo recorrerá 160 kilómetros, pero al final estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? Pero sí es necesario esa capacidad de análisis. Ok, entonces ahora vamos a ir al problema 6, nos corresponde ahora el problema número 8. Problema número 8. Bueno, el problema número 8 dice, bueno, ya decimos, a mí me gusta escucharlos, entonces, ¿alguien que lea el problema número 8, por favor? Alison gasta 25 litros de agua para regar sus 10 plantas. ¿Cuántos litros gastaría si tuviera 25 plantas? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las variables en ese problema número 8? Litros. Plantas. Litros y plantas. Plantas. Muy bien. Así es, litros y plantas. Entonces, vamos a escribir ahí. Entonces, litros, dice que Alison gasta 25 litros para regar 10 plantas. Ahora dice cuántos litros gastaría si tuviera 25 plantas.
La X entonces es ahí. Vamos a analizar, ¿es directa o es inversa? Entonces, ¿el número de plantas aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó. Muy bien. Ahora los litros. Si van a haber más plantas, ¿se va a gastar más litros de agua o menos litros de agua? Más. Más litros. Entonces, esta también es directa. Sí, también es directa. Bueno. Entonces vamos a escribir la proporción y entonces va a ser 25 es a X igual a 10 es a 25. Entonces yo digo que X es igual. ¿Cómo va a ser nuestra operación ahí? 62.5. Sí, pero el proceso, ¿verdad? 25 por 25 y dividido por 10. Muy bien. Y ahí está la respuesta correcta, ¿verdad? 62.5. Entonces, ¿cómo escriben la respuesta? ¿Cómo leen ahí la respuesta? Gastaría 625 litros. 62.5. Ajá, es Sí. que pensé que era un claro. Sí, está bien, ahí estamos bien. Gastaría 62.5 litros de agua. Igual aquí pues podemos decir que Allison gastaría 62.5 litros de agua. O sea, hay variaciones ahí, ¿verdad? No tiene por qué ser y escrito totalmente igual. Muy bien. Entonces, tenemos ahora allí el problema número 10. Problema número 10. Ok. Voy a resolver por acá abajo. Dice, el problema número 10 dice, en el Gran Hotel del Mar, durante el invierno, hay 3 jardineros. Entre todos, riegan y cuidan todos los jardines del hotel en 6 horas. Si durante el verano hay 3 jardineros más, ¿en cuánto tiempo regarán y cuidarán los jardines del hotel entre todos? Bueno, ¿cuáles son las variables en este problema? Jardineros. Jardineros, Horas. horas. Bueno. Bueno, entonces vamos a escribir aquí. Entonces tenemos jardineros. Jardineros. Bueno. Entonces tenemos 3 jardineros. Dice que riegan y cuidan los jardines del hotel en 6 horas. Bueno. Ahora dice que si durante el verano hay 3 jardineros más. Ojo con esto, no dice que hay 3 jardineros, dice que hay 3 jardineros más. Ya hay 3 y hay otros 3 más, entonces ¿cuántos en total? 6. 6 jardineros, ¿verdad? 6 jardineros, porque no dice que hay 3 jardineros más. Horas es nuestra incógnita, no sabemos cuántas horas. Vamos a analizar si esa relación es directa o es inversa. Bueno, entonces, la cantidad de jardineros aumentó, ¿verdad? Entonces,
Si hay más jardineros, van a tardar más horas o van a tardar menos horas en regar y cuidar los jardines. Menos horas. Menos. Menos, ¿verdad? Entonces aquí los signos nos están quedando contrarios. Eso significa de que esto es inversa. Entonces vamos a escribir la proporción. Sería 6 es a X igual. Y como es inversa, vamos a hacerlo. X igual es 6 por 3 y dividido 6. ¿Cuál es la respuesta entonces? $18. 12. No. $12. 3. 3. Así es. La respuesta es 3. 6 por 3 es 18 y 18 dividido 6 es 3. Entonces, por último, la respuesta, ya con este problema vamos a ir terminando el día de hoy. Entonces, ahí vimos que entonces tardarán 3 horas en regar y cuidar los jardines del hotel. Y ahí está. ¿Dudas? No, profe. Ya, profe. Ya, profe. Ya, profe. Disculpen ahí, chicos. Entonces, pues, así vamos a finalizar.